Bien, volvemos aquí a su servicio para hablar hoy un tema muy referente a los padres de familia, obviamente los hijos, pero somos nosotros quienes les estamos brindando ese ejemplo a esas criaturas que tenemos por hijos. Para desarrollar este tema, hoy me encuentro nuevamente acompañado de la doctora Carolina Castro. Ella es médica general, es psiquiatra y es especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Doctora Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Bueno, ¿qué podemos definir o qué definición le podemos dar a la palabra ejemplo? Ejemplo es toda acción o conducta que ejecuta una persona o un sujeto que puede servir como copia o como modelado para que otros lo repitan. Puede ser hacer o dejar de hacer. Lo ideal es darle ese buen ejemplo a nuestros hijos. Es obviamente lo normal. Pero ¿hasta qué punto algo se puede convertir para una familia o para un padre de familia en un buen ejemplo, cosa o circunstancia que para otro no puede ser ese buen ejemplo? ¿Cómo podemos marcar esas diferencias? Bueno, eso es en realidad muy interesante porque una misma conducta puede ser considerada por una persona o por otra algo bueno o algo malo. Por ejemplo, tomar trago la noche del 24 de diciembre y usar pólvora. Para muchas familias es algo normal y les parece muy bien llevar a sus hijos para que aprendan a hacerlo. Eso es un buen ejemplo. Para otra familia o para la ley colombiana es ilegal o está muy mal, es un mal ejemplo. Entonces claramente vemos que una misma situación, dependiendo de la persona que la observe o que la ejecute, que la haga, que la lleve a fin, puede ser bueno o malo. Bueno, aquí ya continuamos con esta parte del debate y es, por ejemplo, para una persona, un adulto que tenga unas conductas socialmente inadecuadas, como por ejemplo el hurtar, el mentir, para una persona, para un papá o una mamá que normalmente realiza esa conducta puede ser algo normal y eso puede ser un buen ejemplo para ese menor de edad. Obviamente para otra familia no. ¿Cuáles son las causas que a un padre de familia lo llevan a realizar una conducta inadecuada y a que lo muestre como un buen ejemplo? Probablemente ese padre o esa madre adquirieron esa conducta desde pequeños o no tuvieron un buen ejemplo que les enseñara que eso no se hace. Y hay personas que obviamente viven de estar robando, de estar mintiendo, de estar engañando y lo consideran algo normal. Y un buen ejemplo sería enseñar a su hijo a ser un buen ladrón o a ser un buen campanero. ¿Cómo puede uno diferenciar que como padre está dando buen o mal ejemplo si la situación es tan complicada o tan subjetiva de definir? Si la consecuencia que trae que su hijo haga lo que usted está haciendo como padre es negativa, probablemente es un mal ejemplo. Es la definición que se puede dar. Hay una frase por ahí, y de hecho lo dábamos por introducción, y es que las palabras se las lleva el viento. Entonces muchas veces creemos como padres de familia que el decirle a nuestros hijos no lo haga, esto no se debe hacer, esto es algo inadecuado, con eso estamos cumpliendo como buenos padres o con un buen ejemplo. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces yo decirle a mi hijo no digas mentiras o no seas mentiroso o mentirosa cuando me hacen una llamada y yo le estoy haciendo señas de que me niegue. ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, eso es lo más frecuente que suceda. En general los papás o los adultos ponen normas, ponen límites, ponen reglas o exigen una determinada conducta que ellos mismos no son capaces de seguir. Lo primero sería darse cuenta que la persona no es capaz de dar el ejemplo que le está diciendo a su hijo que cumpla. Y la única forma para que este menor en realidad se desarrolle cumpliendo lo que se espera es que el papá o la mamá ejecuten la norma o ejecuten la regla. Por ejemplo, si al niño se le dice está mal mentir, está mal ser deshonesto, es muy importante la honestidad, ser claro, pues usted también como adulto haga lo mismo. Si usted dice una cosa pero hace lo contrario, lo que le queda al niño es lo que usted hace. Me parece importante, doctora Carolina, ahondar un poco en eso porque en alguna oportunidad me encontré con alguien que me decía, es que yo no concibo que mi hijo vaya a fumar y yo lo regaño y lo reprendo para que él no fume, pero resulta que ella mantiene su espacio, ¿cierto? Su cenicero, y ella es como comúnmente podrían llamarlo una fumadora empedernida, ¿cierto? ¿Cómo definir esa situación frente a un hijo? De decirle no fumes cuando él me está viendo a mí hacerlo. Bueno, claramente es un mensaje que es ambivalente, es un mensaje doble porque se le está diciendo no fumes, pero yo sí fumo. Entonces, ¿cuál es la coherencia que hay ahí? Tendría uno que preguntarle a esa madre
¿por qué no quiere que su hijo fume? Probablemente lo que va a contestar es porque yo sé que es malo para la salud, le produce muchas enfermedades, tiene riesgo de que se infarte, que le dé cáncer, etcétera, ¿sí? Entonces ahí la pregunta siguiente es, si usted desea eso para su hijo, ¿por qué no lo desea para usted? Y habría que trabajar con ella para que cambie y a través del ejemplo le explique a su hijo que esa conducta no es la adecuada. O también habría ella que tener una sinceridad con ella misma y con el menor de decir, yo no quiero que a ti te pase lo que a mí me está pasando, y es que tengo una conducta que es fumar, que es muy dañina, que sé que me puede llevar a la muerte o alguna enfermedad muy grave y no lo puedo controlar, se me salió de las manos. Como te quiero tanto y no quiero que esto se repita contigo, te doy el consejo de que no lo hagas. Indudablemente que cuando uno es padre de familia, uno le inculca muchas veces a los hijos lo que uno aprendió de sus ancestros, de sus abuelos, de sus padres, pero ¿es prevalente esa situación? Bueno, las personas pueden aprender del ejemplo copiando lo que hacen los padres o los adultos o los hermanos, pero también aprenden de ese mal ejemplo que recibió, de ser conscientes y decir, yo no quiero repetir lo mismo conmigo, yo no quiero repetir esto con mi hijo, y lo puede aprender. ¿Qué podemos definir? Y eso usted en la introducción del programa nos hacía referencia, pero me interesa ahondar un poco en lo que se puede considerar por un buen ejemplo, porque dentro de un contexto social y general podemos llamarle mal ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, al fumar sería un mal ejemplo para muchas personas. El consumir alcohol, de hecho hay publicidad que nos invita a que no consumamos alcohol. Obviamente el hurtar, ¿cierto? El mentir, pero ¿qué es considerado un buen ejemplo? Un buen ejemplo sería toda conducta que lleve a que ese individuo se desarrolle de forma sana, es decir, a que su hijo crezca, se pueda integrar a la sociedad, pueda tener pareja, pueda conseguir un trabajo, pueda ser papá, pueda ser mamá y pueda ser feliz. Si su hijo miente, probablemente va a fracasar en su relación de pareja. Si su hijo roba, probablemente lo van a echar del trabajo. Si su hijo fuma, toma, come cosas que le hacen daño a su salud, probablemente va a tener una mala salud. ¿Cuáles son esas conductas que uno logra que sus hijos tengan a futuro? Bueno, desde que el niño nace y es muy pequeño, cualquier conducta que se haga en casa, él la va a repetir. El simple hecho de comer en la mesa, él lo va a aprender. Si los padres comen en la cama, pues el niño va a aprender que esa es la norma. Si los papás comen en la mesa y van y se cepillan los dientes, va a aprender eso. Entonces, conductas muy simples de aseo, de autocuidado, de respetar horarios, de límites de convivencia. Si usted como adulto los cumple, no es necesario que le esté echando la cantaleta o la retahíla o todos los días repitiéndole, haz esto, haz lo otro, sino si usted como adulto lo hace, lo más probable es que de forma natural su hijo lo repita. Podríamos ejemplarizar algunos casos muy particulares, por citar un ejemplo, que haya un padre de familia que diga, es que mi hijo ya tiene 15 o 18 años y definitivamente no aprendió a tender la cama, por citar ese ejemplo. ¿Qué otras conductas son de manera muy particular y muy marcadas que se puedan modificar o se puedan trasladar del padre al hijo, en un buen ejemplo? Absolutamente todas, desde la alimentación, por ejemplo, si los padres comen verduras, comen ensalada, comen sin azúcar, comen bajo de sal, los niños de forma natural lo van a hacer. Es muy difícil que se rebelen de eso o aprendan otra cosa, ¿sí? Si los padres hacen ejercicio, tienen la costumbre de todas las mañanas levantarse a hacer 5 minutos de alguna actividad física, de salir a la ciclovía, de salir al parque, los niños van a aprender eso y parte de su vida normal es esa. Si los padres comen con horarios de 3 veces al día, los niños van a aprender eso. Cualquier actividad que uno quiera que su hijo aprenda, la hace en casa y probablemente él la va a continuar para el resto de la vida. Podemos estar seguros que con ese buen ejemplo vamos a lograr personas en el futuro, en la mañana, personas de bien. Pues va a quedar usted con la certeza y la seguridad de que usted hizo lo mejor que pudo, que le dio toda la posibilidad y el buen ejemplo a su hijo de que aprendiera y pusiera en práctica lo que usted le enseñó. Ahora que ya de adulto tome otra decisión, pues cada persona es libre, pero por lo menos tuvo la posibilidad de aprender. Bien, cuando en el seno del hogar vemos conductas inadecuadas que creemos que ya es difícil de modificar en nuestros hijos, ¿cuál es el paso a seguir ya desde el punto de vista de terapias? Ok, por ejemplo, una conducta inadecuada puede ser que el padre le pegue a la mamá o que la mamá le pegue al papá
o que la mamá golpea a los hijos. ¿Sí? Cualquiera de estas situaciones uno claramente las reconoce como inadecuadas. Si la persona no ha podido llegar a controlar eso, lo probable es que no lo vaya a controlar después. El paso a seguir es buscar ayuda. Cuando la situación se sale de las manos o le está haciendo daño a otra persona o es algo que ha intentado de forma repetitiva intentar cambiar y no puede, lo ideal es buscar la ayuda y hacer un proceso de terapia. Bien, se inicia ese proceso de terapia. Digamos que hay muchos televidentes que se están identificando con el tema que estamos desarrollando en el día de hoy y deciden iniciar esa terapia. ¿En qué consiste? La terapia consiste en mirar por qué a ese papá o a esa mamá o abuelito le cuesta tanto trabajo, por ejemplo, tender la cama, o le cuesta tanto trabajo comer verduras o hacer ejercicio, o le cuesta tanto trabajo cumplir alguna función. Se identifica qué es lo que está sucediendo, se intenta cambiar al sujeto y ese ejemplo después va a lograr que el niño cambie. ¿Es posible que un adulto, un padre de familia, pueda modificar esas conductas con el objetivo o con la mira que su hijo también pueda modificarlo? Claro que sí. Normalmente los padres llegan a la consulta con la intención de que sea el niño el que cambie. O sea, él no es el problema es que el niño miente, el problema es que el niño no cumple con la tarea, el problema es que el niño se levanta tarde y en ningún momento dice el problema es que yo le estoy dando el ejemplo, ni bueno ni malo, simplemente le está dando ese ejemplo. Y parte de la terapia consiste en que las personas que están alrededor del menor se den cuenta que están cayendo en eso y por el deseo de ser mejores padres y después ver que en realidad ellos también se van a ver beneficiados, vale la pena cambiar. Y sí, si una persona quiere cambiar, lo puede hacer. ¿Qué tan importante es el reconocer el problema en el caso de los padres? Porque le decimos a nuestros hijos no llegue tarde cuando el padre de familia viernes o sábado llega a las 2 o 3 de la mañana, entonces al otro día el hijo hace lo mismo, llega a la madrugada del domingo y le estamos corrigiendo eso cuando nosotros lo estamos realizando. Entonces, ¿qué tan importante es trabajar en ese sentido y buscarle la ayuda también al hijo, reconociendo el adulto su falla? En realidad el paso más importante, no solo en esta situación, sino en la mayoría de conflictos, es ese, reconocer que hay algo que está sucediendo. El primer paso, el más difícil, el que a la persona le cuesta más trabajo, es decir, yo estoy haciendo esto. ¿Cuál es el promedio de tiempo en el que se puede salir de una situación inadecuada y modificarla? En realidad depende del deseo y de la intención de la familia que tenga de cambio. A veces el cambio lo quiere solo una parte de la familia y el resto no, entonces se logra cambiar, se logra mejorar, el niño o el adolescente cambia y mejora y hay alguna parte o algún integrante de la familia que no, pero aún así se puede lograr un cambio grande y muy positivo. ¿Qué hacer con esa persona de la familia que efectivamente no quiere el cambio y que no se quiere establecer a esas modificaciones de la familia? Hay que aprender a respetar a que las personas no siempre hacen lo que uno considera correcto o adecuado. ¿Sí? No hay que violentarlos, agredirlos, ni entrar a ponerlos como el malo de la casa, sino decir, bueno, tu papá tiene un problema con el alcohol, es decisión de él como adulto tomar la responsabilidad y cambiarlo. Pero la consecuencia que él está asumiendo por eso es que obviamente nosotros como familia nos estamos uniendo, estamos mejorando, estamos cambiando y él se está quedando allá con el alcohol. Es decir, que en ese sentido, si el problema radica en un solo integrante de los dos, padre o madre, el cónyuge o la persona que está en ese buen sentido, en ese buen ejemplo, puede hablar con sus hijos y eso haría parte de la terapia y hacerle caer en cuenta ya no a su hijo, sino al padre de familia que está cayendo en el error. Claro que sí, de eso se trata. La idea es sanear la relación entre todos, mostrar qué es lo que está sucediendo y ver que una familia puede estar bien a pesar de que uno de los integrantes esté enfermo o tenga algún problema o esté cometiendo algún error. Ya esa persona en su momento, si lo desea, podrá cambiarlo, pero igual el resto de la familia puede adaptarse. Por ejemplo, un papá que golpea a sus niños, la obligación de la madre es ir y denunciarlo, es proteger a sus menores. Ellos van a recibir terapia, van a recibir un proceso educativo y es decisión del padre si desea tomar la ayuda y cambiar o no. Bien, ya para ir concluyendo el tema, doctora Carolina, ¿qué consecuencias puede tener una pareja o papá o mamá que no quiera modificar su ejemplo y que obviamente pues no incida en ese ejemplo para los hijos? Prácticamente es imposible que el niño no cambie la conducta si los papás no la cambian.
y lo que van a lograr es todos los días de su vida tener un espejo que les está mostrando eso mismo que ellos hacen que no les gusta. Hay papás que empiezan a maltratar a ese menor, pero con el tiempo logran darse cuenta que ese no es el camino y buscan ayuda. ¿Recomendaciones finales para los televidentes, doctora? Como siempre es muy importante darse cuenta que todos cometemos errores, que ser papá no es fácil y que en el camino es que se va aprendiendo. Cualquier cosa que usted detecte, que se dé cuenta que no lo está haciendo bien, no se sienta culpable, siéntase contento que se está dando cuenta y que puede cambiarlo. Cada paso que usted dé diariamente va a ser una ayuda muy grande, no solo para sus hijos, sino para usted. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, amigos televidentes, pues estuve hoy acompañado de la doctora Carolina Castro. Ella es médica general, psiquiatra y especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Si usted, amigo televidente, se muestra identificado o quiere ahondar un poco más acerca de este tema, puede comunicarse con ella en horas de oficina en la ciudad de Ibagué a la línea 266-3579 o a la línea celular 311-226-2413. Con nosotros también se puede poner en contacto a través del correo electrónico a su servicio ibagué@hotmail.com. Nos puede buscar y agregar en Facebook. Semanalmente recibimos invitaciones no solamente de Colombia, sino de otros lugares de otras partes del mundo, y eso nos alegra muchísimo. Ahí nos puede buscar como a su servicio Ibagué, o si llegó tarde la emisión de este espacio, puede buscarnos en YouTube, ahí digitan Jader Barrera y podrán ver el contenido completo de este programa. Dentro de 8 días ustedes no olviden que nuevamente tienen una cita con nosotros para continuar ahondando y aprendiendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.